Buenos días. Disculpen el problema que ha habido. Disculpa oficial se las doy cuando comenzamos la ayudantía, pero por mientras esperar un poco como otras veces para dejar pasar más gente. Aunque somos pocos, pero igual. Bueno, por ahora creo que ya es suficiente. Vamos a ir empezando a invitar a otras personas, pero de partida para los que están acá, quisiera pedirles disculpas por no haber dado la ayudantía. En verdad merecen darle disculpas, sí, sobre todo si están conectando en la mañana y no está disponible. Me pasó la cuenta, algo que no, no he estado más atento en el tema físico, pero directamente no fui capaz de hacer la ayudantía en el momento. En este momento estoy mejor. No es la gran cosa, pero sí me hizo faltar la responsabilidad, así que merecen estas disculpas. Están grabando, por cierto, así que espero que también las puedan ver sus compañeros, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es una sesión interactiva, ¿ya? Voy a necesitar de ustedes que hablen harto. Vamos a revisar primero que todo la tarea. Esta tarea está más complicada que la otra, eh, por lo tanto, y en forma de compensación también probablemente mandemos otra de estas ayudantías la próxima semana, ¿ya? Probablemente aquí estén solamente con unas dudas simples y ya cuando hayan trabajado bastante la próxima semana tengan otras dudas que aprovechen mejor con la ayudantía que directamente con los issues, pero también vamos a estar atentos a eso. Así que antes que todo, voy a partir tratando de leer la ayudantía y después de repetir un poco lo que se vio la última vez con el ambiente para la parte de aprendizaje reforzado, y vamos a pasar con algunas dudas particulares que ustedes pudieran tener. Déjenme revisar que no veo. Todo lo que necesito más que extraño. Bueno, vamos a compartir esta ventana entonces. Bueno, en la primera parte de la tarea habla de la regla de integridad. Directamente es lo mismo que habían visto la última vez. En cuanto a librerías, solo hay un agregado pequeño en Pandas para trabajar con duplicados o no duplicados en las series.
¿ya? Esto les sirve mucho para el tema que se van a encontrar con datos que son categóricos o que están dados en strings, ¿ya? En el set de los diamantes van a ver cómo se configura un corte, y esa es una configuración que le da un experto, y la nota como una de 5 categorías en strings. Entonces, nosotros necesitamos trabajar con números y con esto les puede ayudar a pasar esas categorías, ¿ya? Parte del manejo que queremos que tengan con, con los set de datos. Keras ya es una librería completamente nueva para ustedes, ¿ya? Una librería que está orientada para trabajar con redes neuronales y con aprendizaje automático en general, pero más que nada redes neuronales. Corre sobre TensorFlow, que es una librería mucho más potente, eh, pero la gracia que tiene Keras es que es fácil de utilizar. Entonces, de ser necesario, se pueden llamar funciones de TensorFlow para trabajar con Keras, pero no tenemos previsto que lo necesiten, ¿no? Una forma de ver que hayan GPUs, por ejemplo, es haciendo una llamada al backend de TensorFlow para ver esto. Pero fuera de eso, nos vamos a concentrar en esta forma de construir redes neuronales. Vamos a tomar una clase sequential y le vamos a ir agregando capas, ¿no? Y como les hablé recién, hay datos que pueden ser categóricos, que se pueden transformar en un vector categórico que en realidad es como un vector de codificación one hot, ¿no? No es necesario usarlo, en este vector no es necesario. Puede tener cierta ventaja porque hay una gracia matemática de que dichos vectores están más separados. Entonces, como el espacio de estados está más separado, es más fácil clasificar. Pero ahí dependerá de ustedes si lo quieren hacer. Van a inicializar una clase secuencial y van a ir agregando capas densas para tener la red neuronal como selectiva. ¿Sí? Cada layer puede ser una de estas perfectamente. ¿Ya? Va a tener una cierta cantidad de neuronas. Solo la primera capa se les pide que le den una forma, el resto el software las deduce. Y aquí directamente uno le especifica la función de activación, ¿ya? En general, la más rápida es la ReLU, pero también pueden experimentar con el resto de las funciones que están acá. Hay más funciones, pero estas son como las más conocidas y utilizadas. En esto pueden ver cómo les queda la red, les da un resumen de cómo está construida, la cantidad de capas, parámetros, activación, ¿ya? Y esto les va a generar algo que se llama grafo de cómputo, que les va a servir para poder, para que la red sepa por dónde va a ir el gradiente, ¿ya? Muchas de estas cosas se vieron en la ayudantía de redes neuronales, solamente esto es un repaso de lo que está ofreciendo en el enunciado, ¿ya? Este es un método fit que es parecido al que ya habían visto con sklearn. Y una forma de evaluar la red, ¿ya? Va a entregar las métricas que uno le dé al compilar acá. Entonces, como es una clase, ya tiene esto guardado. Y bueno, este es el uso, la forma en cómo se utiliza la matriz categórica, así que le quiero hacer. Ya, PyTorch es la competencia del TensorFlow, ¿no? Como les dije recién, Keras corre sobre TensorFlow, que es una librería de aprendizaje automático, que es bastante más potente que la misma Keras, y en el laboratorio de inteligencia artificial se trabaja mucho con esta. Se las damos como alternativa para los que quieran o tengan alguna visión de querer entrar al próximo curso, para que ya vayan un poco preparados en esta librería.
tienen que considerar que la programación acá es más difícil, pero tienen más acceso a las variables y pueden controlarla con mayor facilidad. De manera tal que ustedes construyen una función de entrenamiento eh, para poder propagar gradientes. También está visto en la ayudantía, esto es solo un pequeño repaso. Los típicos módulos para usar son Torch directamente y Torch NN. ¿Ya? De aquí vamos a sacar también una clase sequential. Podríamos construir la red como una clase completa. ¿Ya? No vamos a pedir tanto. Vamos a pedir un equivalente a lo que se hace con Keras, pero aún así toma más código. ¿Ya? Si bien no vamos a usar cross entropy loss, es una forma en que les dejamos para que vean que pueden hacer problemas em, de clasificación. Vamos a usar este MSE para un problema de regresión que es el que queremos trabajar. Eso sí, los optimizadores pueden elegir cualquiera de estos dos. La gran diferencia es que este es el clásico gradiente estocástico y Adam tiende a ser un poco más ruidoso, pero tiene ventajas para poder escaparse de los óptimos locales. Entonces, pueden experimentar con estos optimizadores para trabajar. Con Keras también, ¿eh? Pero la gran diferencia es que aquí tienen que crear el optimizador, en cambio con Keras simplemente le dan el nombre y ven qué pasa. Hay que transformar los datos a tensores, ¿sí? Para eso está esto, pero también estas clases que me permiten a mí, o le permiten a ustedes en realidad, sacar los datos en mini batch, sobre todo la clase de data loader, una vez da un dataset. Entonces aquí hay unos cuantos comandos de cómo funcionan los tensores, ¿sí? Que son matrices ampliadas básicamente. Yo tenía anteriormente una matriz de características que tenía tantas filas como muestras y tantas columnas como características. Yo con un perceptrón lineal podría tener un tensor ya de 3 con otra dimensión extra, donde voy a ir agrupando pedacitos de la matriz, y esos pedacitos de la matriz le voy a decir minibatch. Esto me va a dar una nueva dimensión. Entonces, voy a tener filas, columnas y minibatch. Y eso empieza a complicar un poco el asunto, pero tiene una gracia andar trabajando con mini batches, porque yo puedo ir promediando los resultados y eso me ayuda a tener un gradiente más estable. ¿Ya? También se carga con una clase sequential, ¿ya? Donde se puede dar una tupla or directdict, porque no tenemos un método add como teníamos en Keras. De nuevo, los ejemplos están en la ayudantía, que son un repaso. En este caso, a diferencia de Keras, no detecta directamente si estamos usando, si tenemos disponible una GPU. En esta tarea no es necesario el uso de GPU, así que se les provoca problemas con el Colab. Por favor, no la usen. Pero si de alguna manera les llega a acelerar los cálculos, bueno, pueden usarla si quieren. ¿Ya? Cada vez un modelo puede estar en un modo de entrenamiento de evaluación. ¿No? Estos modos van a ayudarme a desactivar algunas pequeñas propiedades o evitar que se traspasen gradientes cuando no es necesario. Y para el otro tiene sus equivalentes. ¿No? Aquí hay también, en vez de una capa densa, el nombre es directamente una capa lineal. ¿No? Tiene esta forma, una transformación lineal con una matriz, y no hay función de activación acá. ¿Ya? La función de activación se agrega aparte. Entonces yo tengo que decirle cuál es el input, cuál es el output, para que me forme la matriz y el vector de sesgos.
¿bien? Y normalmente está puesto en verdadero, pero también pueden quitarle si no quieren que vaya con sesgo. Hay una función lazy linear que cuando se da encadenados la arquitectura va a poder detectarle como si fuesen que era la salida directamente. Pero trabajen con esto para acostumbrarse un poquito los que quieran meterse con Python. Y luego de esto vamos a ir encadenando las funciones de activación. Entonces hay que llevar un orden específico. Aquí está la forma en la que se inicializa un optimizador. Las funciones de pérdida también se tienen que inicializar. También hay un paquete que se instala de esta manera y se inicializa así. Yo simplemente tengo que mandar el modelo con una forma base y me va a dar un equivalente a lo que se obtiene con Keras, para que tengan la misma funcionalidad. Bueno, nuevamente podemos armar una clase dataset con las matrices que ustedes vayan a ir construyendo. Esta clase dataset se tiene que crear y se puede especificar la forma en la que se crean o se le hace un preprocesamiento antes de hacer la carga por mini batches, ¿no? Y se tienen que crear los métodos. Estos son mínimos necesarios para que quede bien armada. Una clase getItem donde yo voy a estar leyendo de donde tengo mis datos, voy a aplicar eh, las transformaciones necesarias y voy a enviar de vuelta los mini batches. Y una clase loader que se encarga de ir armando estos mini batches y sacarlo antes. Entonces, cuando yo tengo estas dos clases creadas, a la clase data loader le tengo que dar un data que viene de la clase dataset. ¿Bien? Y este data va a estar programado, como les dije recién, va a tener esta función getItem que le van a programar ustedes, va a tener una función de tamaño que se le tienen que dar en cuanto al tamaño del set de datos, y data loader va a ir cargando pedazos, chunks de datos en estos mini batches a medida que se itere. Una forma, por ejemplo, en que mi clase getItem devuelva al mismo tiempo las etiquetas y los inputs, si estuviese eh, trabajando con categorías, o incluso si en el problema de regresión les doy los números a los que le quiero hacer target, lo envío como etiqueta. Los inputs son los inputs de la matriz, o sea, una mini matriz X que va a tener un tamaño de minimatch, ¿ya? Que es un pedacito de la matriz. Se va iterando por pedazos. Esa es como la gracia de cómo se trabaja ahora. Antes, en el problema de la tarea 3, los modelos corrían completo con la matriz, la trataban de pasar completa por el clasificador, y ahora vamos a ir iterando de a pedacitos pequeños. Entonces, ya sea con Keras o con esto, se da la iteración por estos mini batches y por lo menos en PyTorch se pueden recuperar así. Yo voy a tener este bucle for donde voy a hacer la iteración y en general dentro del bucle for voy a tener un, un cuerpo en el que optimizo el gradiente que normalmente lleva esta forma. Voy a hacer la predicción con mi modelo más unos inputs. El optimizador, fíjense que cuando yo creo un optimizador, acá le doy los parámetros del modelo, por lo tanto el optimizador tiene la capacidad de mover los pesos de la red, ¿ya? Y al optimizador le pido que mande un gradiente que lo inicializa a 0. Después calculo mi pérdida y a la pérdida directamente se le pide que haga un se propague hacia atrás en la red, ¿ya? Se haga
Se usa regla de la cadena para ir generando la actualización de pesos. Eso se manda con un paso del optimizador. Todo esto va dentro de un bucle que va a ir iterando a lo que se demore en pasar por leer la matriz de caracteres. De nuevo, estos datos están en la ayudantía, pero no estamos haciendo repaso en general. Y ya de aquí ya vamos haciendo otras predicciones. Esto para ir calculando típicamente una pérdida, va a ir acumulando la pérdida y después se divide por la cantidad de datos que se tenían en la matriz. Y en el caso de un problema de categorías, problema categórico, puedo hacer sacar el argumento que maximiza una neurona y ahí digo, es de la categoría tanto. Un problema de clasificación está esto. No lo vamos a necesitar, pero les puede servir para el futuro. Ahora, GIMP es un ambiente que vamos a utilizar en la parte de aprendizaje reforzado. Se lo voy a mostrar de una manera más didáctica. Aquí están simplemente las funciones. ¿Ya? Una advertencia importante para hacer con GIMP, de repente si ustedes interrumpen alguna ejecución, tienen que intentar incorporar bloques try exec y uno que esté adecuado para alguna interrupción de teclado que aparece como keyword interrupt, que lo pueden mandar ustedes, porque si no manejan esa excepción, pidiéndole al ambiente que se cierre, se les puede reiniciar completamente el ambiente de collab y pueden perder variables en RAM. Entonces les dejé esta advertencia para que se mantengan. Vamos a trabajar con este ambiente y este problema. Van a tener un péndulo. Y la idea es tratar de mantenerlo invertido la mayor parte del tiempo posible arriba. ¿Sí? Tiene 3 estados de observación, el coseno y el seno del ángulo, y la velocidad de este ángulo. ¿Sí? Y la acción va a ser una acción continua, que es el torque, y la van a tomar entre este rango de torques disponible. El estado inicial, cuando uno le pone reset al ambiente, cae con estas variables en algún rango de estos, y la recompensa que van a recibir es fija. ¿Sí? Vamos a ir con esos datos. Antes de pasar a las preguntas, ¿tienen ustedes alguna duda que me quieran hacer de esta parte? Hola. ¿Hola? Para guardar la información de los métodos, de las redes y todo eso, ¿qué recomiendas? Ya. Por ejemplo, Torch, PyTorch. Déjame ver si estoy compartiendo la pantalla completa, creo, así que debería de poder ver acá, ¿cierto? ¿Ven? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, tenemos dos formas. Primero, vamos a guardar modelos con Keras. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es que si tengo un modelo ya entrenado, voy a tratar de guardar los pesos. Ya, aquí hay una forma típica de cómo se crea un modelo, diferente de como les estaba mostrando recién. Pero todavía pasamos por esto mismo. ¿Ya? Aquí está la compilación del modelo, se están armando las matrices que vienen del dataset en MINS, que son dígitos. Y entonces, la clase model tiene un método que se llama save. Y simplemente va a guardar los datos de los pesos en un archivo H5. ¿Ya? Entonces en Keras es muy fácil. Model.save, y después van a recuperar un modelo de esta manera. ¿Ya? Es llegar y guardar. En el caso de PyTorch es un poco más complejo.
pero también es algo parecido. La idea termina siendo la misma. Ya. Esta es una definición de modelo que no les vamos a pedir, pero por si la quieren hacer, se puede definir una clase, ¿ya? Inicializar la clase con las capas. Aquí son capas convolucionales, estas son del próximo curso, pero estas son las que les pueden interesar. Estas son capas lineales, ¿ya? Y hay un método forward donde voy a tener aquí los inputs que tienen que llegar como tensores y los puedo ir trabajando acá, pasándolos por todas las capas y devolviendo. Entonces esto ya me da la fórmula donde se actualiza el gradiente y eso se lo sabe el modelo. Perfecto. Lo interesante es tratar de guardar lo que van a ir, los pesos de cada una de estas capas se van a guardar en un diccionario de estados, ¿ya? El modelo puede entregar su diccionario de estados de esta manera, ¿ya? Y podemos revisar ese diccionario. Y después podemos guardar ese mismo diccionario en un archivo que se llama PTH, ¿ya? También acá en la documentación yo les puedo subir algunos scripts con esto, no hay problema. Eso puede ser aparte. Para, para que tengan para guardar. Y aquí hay una forma bien sencilla. Una vez que ya tengo el estado del diccionario, torch save y le doy un path, ¿ya? Como quieras este path, pero lo típico es usar eh, el nombre que uno quiera y con un apellido PTH. Y eso, son bastante simple. Ahora, para cargarlo, un poquito más de trabajo, yo me tengo que dar un modelo, y aquí está la clase. Primero tengo que crear una clase y a esta clase le voy a pedir que cargue uno de estos, ¿ya? Y le doy esto que está acá. También podría decir que estos pesos se carguen en una variable aparte y cargar el diccionario de estados directo, pero es un paso que aquí lo metieron de doble. Y esto no es necesario, esto ya es, como les decía, poner al modelo en un estado de evaluación. Entonces, suponiendo que estos pesos ya están bien entrenados. Entonces, hay un equivalente entre la parte de Keras, que es model.save, que lo tiene directamente el modelo, ¿ya? Como un método incorporado en la clase, y después se carga con una clase, con una función de la librería y te crea el modelo. Y acá uno tiene que usar una función de la librería para guardarlo. Es un poco al revés, directamente crear la clase y usar el método de la clase para cargar el módulo. ¿Sí? Esas son las formas para hacerlo. Y como sucede en otras veces, la, el consejo es tratar de hacerlo en el Drive, ¿ya? Creo que les había dejado en algún momento, pero por ahora vamos a revisar. Aquí hay una página súper buena donde hay algunos trucos y para poder establecer un vínculo entre el Drive, el número 2, ¿no? Van a montar su Drive de esta manera. Cuando llamen a esta celda, les va a pedir un código de autorización. Entonces ustedes hacen clic acá y les va a aparecer un diálogo en el que tienen que autorizar según su cuenta. Y una vez que ustedes autorizan por su cuenta, les va a aparecer un código que lo van a copiar, lo ponen acá, enter, y ya queda montado el drive. Entonces de ahí ya van a tener que ir guardando por ruta, tienen que buscar la ruta, y eso se la van a incorporar al path.
¿ya? Porque si lo hacen así, directamente les va a quedar en esta parte de acá. En cambio, si la ruta va hasta la carpeta donde estén trabajando ordenadamente en su drive, ahí ya saben dónde se guarda y se carga. Ahí, eso es útil para que si por alguna razón se les levanta el proceso y es como, "Ay, no, pucha, eh, cola, ya pasaron las 12 horas y eh, eh, me quiere reiniciar todo", bueno, ya lo tienen guardado, por lo menos los pesos en el drive, de esta manera, ¿ya? Y también pueden guardar pesos de otras variables, ¿eh? Pueden guardar variables de NumPy de esta misma manera, ¿ya? Pero ya directamente con las funciones de NumPy, y así pueden guardar las matrices de la parte de aprendizaje reforzado. ¿Alguna otra pregunta? Ok, Ujú. muchas gracias. Nada, nada. ¿Alguna otra pregunta? Sigamos entonces, vamos directamente a las preguntas. Bueno, métricas de rendimiento. La última vez esta parte hablaba para el problema de clasificación. Les mostraba las métricas de accuracy, que es exactitud, y la matriz de confusión, que es una métrica que se construye sobre la accuracy, que es más específico. En este caso, como es un problema de regresión, vamos a hablar del error cuadrático medio y el error absoluto medio, ¿ya? Donde este va a ser nuestra métrica principal y esta de acá nos va a servir mucho para construir la función de pérdida. Entonces va a ser tanto una métrica como una función de pérdida, ¿ya? La gracia de esta métrica es que como función de pérdida nos genera una función que es cóncava, o sea, convexa. Entonces, por lo menos la función misma, si bien no necesariamente el espacio completo, puede tener un mínimo, ¿ya? Entonces, tiene ciertas ventajas desde el punto de vista de la optimización. Y para un problema de aprendizaje reforzado, esto ya se complica un poquito más, porque no existen métricas más favorables que las que salen directamente de la recompensa. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo evoluciona la recompensa en el tiempo, ¿no? Ya sea viendo cuánta recompensa recibimos de un episodio, ¿no? Y lo vamos a ir imprimiendo de manera promedio. O sea, por cada episodio que vayamos pasando y pidiéndole a la máquina que trabaje, vamos a ir acumulando la recompensa de ese episodio y después la vamos a ir graficando. Y además, cada cierta cantidad de episodios, o puede ser directamente al final de cada episodio, vamos a generar unas simulaciones aparte, y esas simulaciones van a tomar unos ambientes diferentes, independientes, que van a servir como ambientes de test, y que en realidad son instancias del mismo ambiente, no cambia nada, solo que no pasa por la matriz que se está actualizando, y van a evaluar cuál es la recompensa promedio que se recibe en el episodio, ¿sí? Es como una forma de hacer un test sin un set de test. Entonces, dentro de lo que es el aprendizaje supervisado, el otro problema que se trata es el problema de regresión. En general, eh, se trata de un problema en el que queremos predecir una variable continua o de punto flotante. Y para este caso vamos a tratar de evaluar el valor de un diamante. ¿Ya? Tenemos un dataset que lo podemos descargar de acá, de la misma manera que se ha hecho antes. Vamos a ver. Bueno, ahí está el dataset, pero en realidad yo quiero esto. Y para la pregunta 1, como en otras ocasiones,
Y esto es un zip, así que entonces ahí está. ¿Bien? Ah, ¿es el equivalente? ¿Alguien recuerda directamente? No, no voy- No sé si era como read from CSV o no sé. Sí, aquí me lo va a decir. Ahí está. Lo que pasa es que como no estaba cargada la librería, no la autocompletaba. Ya. Entonces, aquí está em, la tabla de datos. Y bueno, a veces sucede que cuando lo guardan mal, y este venía más o menos así, te queda una columna de esto. Entonces, no tengo que la ignoren, no nos sirve nada. Las otras columnas sí ya empiezan a tener valor. Antes que todo, esta columna no existía, la incorporamos para que tuvieran un test universal con el que nosotros pudiéramos evaluar. Entonces, cumple la misma función que en la tarea pasada. ¿Ya? Ustedes tienen este valor para hacer un split de entrenamiento y validación. ¿Ya? Y este es su set de test directamente. ¿Ya? O sea, algunas de las filas están marcadas con test, ya saben que esa es la función que tiene que tener. Dentro de eso, las que nos quedan, este es nuestro target. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es el valor que se dice de ground truth, que se traduce como la verdad. ¿Ya? El valor real a donde nos vamos a comparar. Y todas las otras son características de entrada, inputs. ¿Ya? El tamaño en X y Z del diamante, un tamaño medio bruto, pero también una profundidad y un valor de tabla, que es como un porcentaje, ambos son porcentajes que se sacan entre estos ejes. ¿Ya? La explicación está en el enunciado. Y estos otros valores que son categóricos, ustedes ya tienen que empezar a manejarlos. Entonces, algunos trucos para trabajar, podemos revisar qué nos dice acá sobre esto. ¿Qué nos dice esta función? Nos va a decir más o menos cuántos datos son únicos por cada columna. Y obviamente los que son numéricos no me interesa porque ya tienen su interpretación. Pero por ejemplo, si yo tengo 5 datos de corte, ya sé que tengo que construir valores que sean del 0 al 5, porque son categóricos. Perfecto. Entonces, en cuanto al color, van a ser 7. Y a la claridad, van a ser 8. Listo. Ya no me tengo que preocupar por contarlos. Esta función me lo dice. Y si quisiera saber cuáles son directamente, cuáles son cuáles, esta otra función me los dice. Uy, horrible. Me voy a centrar solamente a ver, en algunas columnas. Vamos a tomar carat. No, carat no. Good. Color. Y claridad.
Ahí están, los valores únicos. Entonces, con esto yo ya puedo empezar a armar las construcciones. Puedo decir que este es el 0, después este es el 1, este es el 2, y me puedo armar alguna función que me haga las transformaciones, dependiendo de qué columna estoy viendo. ¿Ya? Perfecto. Y ya pueden empezar a avanzar la tarea. Entonces, ahí hay un poquito de trucos de cómo se trabajan esas partes. Listo, el resto ya lo tienen visto ustedes en general. Entonces, empecemos a hablar directamente de las preguntas. Hago una buena lectura de los datos contenidos en el archivo CSV. Para ello, identifique y transforme los datos a un formato adecuado. Proponga, explique y justifique una estrategia para limpieza y transformación de datos. Mencione cómo procederá en cada columna o grupo de columnas, no deje ninguna fuera. Eso incluye también a la que dice Neyman. Proponga especial énfasis en los datos no numéricos y ya tienen el uso de esas funciones para ver cómo ustedes tienen que hacer tales transformaciones o lo que les corresponda. Incluso si no las quieren usar, pueden dejarlas afuera. Lo ideal es que justifiquen ese no uso. Dicen que tenemos una cantidad muy buena de predicción, tal vez. Entonces pueden justificar eso. Después van a construir la matriz de características y el vector de objetivo, de la misma manera en la que estuvieron haciéndolo con los clasificadores, y con la columna Usage de la forma en la que hicieron en la tarea pasada. Ya, perfecto. No creo que haya muchas dudas. A menos que me equivoque. ¿Hay alguna duda con eso? ¿No? A ver. ¿Qué hay en el chat? Ok, perfecto. Seleccione por lo menos una estrategia de preprocesamiento de datos y aplíquela. Ya, algunas personas ya empezaron a aplicar preprocesamiento en la tarea anterior, no creo que sea demasiado complicado, pero el preprocesamiento, para los que no trabajaron, es crear o modificar la matriz de características X para que sea más fácil para nuestro clasificador o regresor en este caso. ¿Sí? Yo podría armar nuevas características, pero también podría hacerle algunos análisis estadísticos, podría normalizar la matriz, eh, podría hacer un estudio y decir, dos variables están muy correlacionadas, y empezar a eliminar las variables que están muy correlacionadas, porque significa que una variable la puedo explicar con otra. Entonces, me sobra la información, puedo eliminar una de ellas. ¿Ya? Hay un análisis que se los voy a comentar, no es necesario. Se llama análisis de componentes principales, que hace directamente eso. Estudia una matriz para poder ver cuáles son las correlaciones y más o menos cómo puedo ir eliminando algunas de estas variables. No es necesario acá. La cantidad de variables que ya están a mi ver puede ser suficiente que expliquen el problema bien. Quizás hay alguna que se pueda eliminar o se puedan construir unas, incluso agregar algunas variables que sean transformaciones de las otras y ayuden con esto. No lo sé, ahí lo ven ustedes. Hay varias formas de preprocesamiento, pero hay algunas que son muy simples de usar y solo se les pide por lo menos una. ¿Ya? Van a dividir el set de datos según esto, perfecto. La librería Keras tiene una forma de armar su propio set de validación, entonces no es necesario que lo creen si es que están trabajando con Keras. Y en el caso de PyTorch pueden usar esta función de sklearn o definir una propia. Por cierto, sklearn también tiene sus propias funciones para preprocesamiento, por si quieren revisar ahí también. ¿Ya?
van a usar el atributo shape para mostrar las matrices que han ido armando y cómo están generados los sets de entrenamiento, test y validación, si es que la validación corresponde mostrarla en esta pregunta. ¿Ya? Luego van a construir el perceptron multicapa. Ahí pueden ir revisando directamente el video de la ayudantía y la explicación de funciones que quedó más arriba. Van a elegir una de estas dos librerías, ¿ya? Que se les recomienda a las personas que lo quiero hacer relativamente fácil. PyTorch se les recomienda a las personas que quieran indagar más en el tema de redes neuronales. ¿Ya? Pero un perceptrón multicapa va a tener una arquitectura definida por la pregunta 3. Entonces, solo puede tener una capa oculta, ¿ya? Y además, eso aparte de la capa de entrada y de salida. Ustedes van a definir la cantidad de neuronas por capa, qué funciones de activaciones van a utilizar. Pero sí o sí tienen que utilizar el error cuadrático medio como función de pérdida, ¿no? por la explicación que les di anterior. Y estas dos métricas se las van a aplicar como métricas de evaluación o de rendimiento. ¿Ya? Importante, en cualquier caso, este mini batch que les comenté, estos cortes que se le hacen a la matriz de entrenamiento, que se hagan con un match de 32. Esto es para homogeneizar los resultados en general, ¿eh? Y porque es una exigencia de enunciado. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok, a ver. Perfecto. Vamos a hacer un estudio de sensibilidad similar al que vimos la última vez. Ustedes van a proponer pares de valores, ¿ya? Pueden ser 3 funciones de activación, de las que se vieron arriba. En general la lista es como de 5. Estas son como las más recomendadas, pueden ser estas directamente, o pueden estudiar otras, ¿ya? Y 5 pares de cantidad de neuronas para las capas inicial y oculta. Ya. Entonces, ¿qué se necesita? 2 tablas de 15 por 3, ¿ya? Donde 3 deberían ser estas 3 dichas, disculpen, se le está tirando estas 3 directamente. Y 5 pares de cantidades de neuronas. Por lo tanto, como son 5 pares, van a tener fija en general una capa, la capa inicial la van a mantener fija, y después la capa oculta la van a mantener en otro valor. ¿Sí? Y así van a ir armando 2 tablas de 15 por 3. ¿Ya? Y de esas 2 tablas van a tener hasta 30 modelos, y ustedes van a seleccionar el que tenga mejores métricas en validación y después hacen su prueba en CDT. Creo que hubieron varios problemas con esto último. Muchos alumnos no entendían qué era la diferencia de validación y CDT. Ténganla muy en cuenta acá, porque se va a seguir especificando que se sepa cuál es la diferencia entre un set de validación y un set de test. ¿Sí? Despliegue un gráfico de evolución de ambas métricas en el tiempo. Los dos software, como van a ir iterando sobre pedazos de mi batch, van a ir actualizando los pesos y haciendo predicciones. Por lo tanto, a medida que van recorriendo la matriz, van a ir arrojando cuál es la métrica de pérdida que les ha ido saliendo y las otras métricas. Entonces se pueden hacer estos gráficos con los resultados de entrenamiento y después hacer una comparación con el test. ¿Bien? Se requiere un máximo valor de MAE de 800. ¿Ya? La idea es que el valor absoluto medio sea lo más pequeño posible. Por lo tanto, si su valor absoluto es menor que 800, ya empiezan a estar bien con la pregunta. Esa es la gracia. Con el mejor de los modelos. No todos. Solo uno tiene que cumplir con esto. ¿Ya?
Después algo parecido, pero vamos a empezar a usar aprendizaje profundo, vamos a agregar capas intermedias y van a seleccionar el mejor modelo que hayan tenido acá. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? No creo. ¿Ya? A ese modelo van a mantener las capas, los hiperparámetros que probaron acá como fijos y simplemente van a ir agregando más capas. ¿Ya? Y, eh, y van a ir probando con funciones de activaciones, pero solamente en las capas intermedias, lo mismo que con la cantidad de capas que van agregando. ¿Ya? Vuelven a construir modelos y con las capas agregadas y hacer otro estudio de hiperparámetros, pero solamente a estas nuevas capas. Ahora, hay algo nuevo que se les pide, un poco más abajo, que van a tratar de hacer una predicción ya a este punto. Y esa predicción la van a hacer con el mejor modelo de acá, que les salga en profundidad, y también con el modelo que aquí hayan podido guardar. Por eso es importante que también puedan guardar los pesos de los modelos mientras van haciendo las pruebas. ¿Eh? Así, cuando encuentren un modelo que les sirvió, simplemente van y cargan por el nombre el mejor modelo. Y ya no tienen que... y lo guardan, ese mejor modelo lo guardan en el drive y cuando pasan a la pregunta 4, y les pide volver a usar ese modelo, lo cargan desde el drive y no tienen que volver a armar volver a ejecutar las celdas de esta pregunta de nuevo. ¿Ya? Entonces, van a comparar la predicción que se les haga en un eje Y y el valor real que tiene el diamante en un eje X. La idea es que si está todo bien hecho, tanto la predicción como el eje real va a ir, como el valor real, van a ir en una línea idealmente que es 1 a 1. ¿no? Pero se nos va a escapar un poquito la línea y vamos a hacer este gráfico para ir comparando cómo se ve en general. Como en aprendizaje profundo se espera que mejore el modelo, en esta pregunta se les pide un MAE de 600 para que esté correcto. Y para ese modelo que ustedes van a ir construyendo, vamos a estar revisando los valores R cuadrado que daba tanto el modelo sin aprendizaje profundo como el que daba con aprendizaje profundo. ¿no? Eso es parte de la parte 4. Ahora, nuevamente pregunto, ¿alguna duda aquí? No. Perfecto. Ya, aprendizaje reforzado. ¿Ya? Vamos a ir a este toolkit GIMP. Yo lo expliqué en la otra ayudantía, pero voy a volver a hacer un repaso acá. Entonces, me voy a ir directamente a lo que ustedes están recibiendo como archivo de template. ¿ya? La pregunta 1 ya jugamos un poquito con el centro de datos. Y aquí abajo tengo lo que ustedes reciben como una demo, que es otro ambiente que no se trabaja acá. Entonces lo vamos a inicializar. Vamos a instalar el GIMP en Colab. Y esta función de importes tiene simplemente lo necesario para trabajar acá. Entonces, este display nos va a servir para ir visualizando el ambiente, que es algo importante también con lo que vamos a trabajar. En este caso, vamos a trabajar con este cart pole, que es un carrito que trata de escapar entre dos montañas y es muy básico para moverse. ¿Ya? Generamos el ambiente de esta manera. ¿no? Entonces esta clase ya está inicializada
con este ambiente. Y esta es la forma de crear instanciar la clase, y esta es la forma de inicializar un episodio, ¿ya? Un episodio es como una instancia de simulación, en realidad, ¿ya? Cuando le pongo reset, no solo me manda el estado inicial, dentro de la variable me lo muestra, me lo va a sacar. Entonces yo puedo tener la observación de los datos de simulación de este estado, ¿ya? En este caso, siempre son listas, ¿ya? El primer valor corresponde a la posición del carrito, ¿ya? El segundo a la velocidad. Este carrito, disculpen, no era el que escapaba entre dos montañas. Este es el problema del semestre pasado. También es un péndulo invertido, pero este funciona moviendo el carro de izquierda a derecha. Entonces, este de aquí es la posición absoluta de esto y la velocidad del carrito, ¿no? Y este es el ángulo del péndulo invertido y la velocidad en la punta, ¿ya? Entonces, ¿qué acciones puedo...? O sea, estas son las observaciones de los estados en los que se encuentren aquí ya en la parte inicial. Y el espacio de acciones son qué puedo hacer con el carrito. En general, son dos acciones que van a hacer. Si yo le envío un 0, va a empujar el carro a la izquierda, y si le envío un 1, el carro a la derecha, ¿ya? Fíjense que el espacio de observación son variables continuas, pero el espacio de acciones son variables discretas, ¿ya? En el caso suyo son todas continuas. Entonces necesitamos aplicar discretizaciones, ¿ya? Si yo lo muestro así nomás, una foto de cómo está la inicialización, y si yo lo reseteo, me aparece, no se nota mucha diferencia. Ya, aquí esto está levemente hacia la derecha y esto está levemente hacia la izquierda. Entonces los espacios de inicio no son siempre los mismos. Esta función de acá me puede dar un muestreo del espacio de acciones completamente aleatorio, ¿no? Si yo hago esto acá, puedo generar una lista aleatoria de ese espacio. Esto nos sirve para hacer la exploración, ¿ya? Si yo de repente estoy en un modo de exploración, simplemente pido esto y ya voy a tener una acción aleatoria sin que tenga que hacer funciones especiales para generarla, ¿ya? Esto de acá es una función que nos va a dar la recompensa promedio por episodio que les mencionaba antes, ¿ya? Este es un ejemplo, pero para este carro en particular. Y si yo le mando, yo voy a definir un agente como una función aquí, ¿ya? Y a la gente le estoy diciendo, ya, dame un estado y yo te devuelvo una acción. Y este es un agente tonto que lo único que hace es la acción ir a la izquierda. Perfecto. Entonces yo puedo evaluar este agente enviándole el ambiente y el mismo agente, y a través de 10 episodios y un máximo de 500 pasos por episodio, esto va a ir sacando la recompensa promedio que tiene este agente, que para este caso es bien bajita, porque no mantiene disculpe, el, el péndulo arriba mucho tiempo, se le va a ir para el lado y va a terminar rápido, ¿sí? Estas de acá son ejemplos que también se dejan, que quedan accesibles, que ustedes después pueden modificar, con los que pueden animar a la gente. Entonces aquí ya hay un agente animado, ¿qué es lo que pasa cuando se va solamente a la izquierda?
Es muy corto porque ya llega hasta el ángulo máximo y termina el episodio ahí, ¿ya? Entonces, no hace gran cosa. ¿Qué pasaría si yo defino un agente aleatorio? Incluso un agente aleatorio se mueve de manera aleatoria y tiende a mantener el, el palo arriba más tiempo. Entonces, ese agente recibe más recompensa en promedio. No es tan bruto como para ir a dejarlo al lado de una. Y el agente aleatorio, ya animado, se mantiene un tiempecito y después se cae. Y puedo correr otra animación del agente aleatorio y ver qué pasa. Algo parecido, pero hacia el otro lado. ¿Ya? Y esta es un ejemplo de una discretización para este caso. ¿Ya? Entonces esta discretización va a ir observando, va viendo si los límites se encuentran dentro de estos rangos. ¿Ya? Y va a ir armando un vector intermedio que funciona con los límites. Y después va a hacer una transformación de esos estados a un único valor completo. ¿Ya? Pueden basarse en esta función o construir una propia, que hagan else entre medio con los límites que ustedes deseen, para poder construir la discretización. El tema es que tienen que tener bien estudiada la discretización y tienen que elegir bien los rangos, porque estos los tenía yo estudiados para este problema, pero en el caso suyo es parte de su trabajo. Y este de acá es un agente que ya ha sido entrenado con Q-Learning y puede aguantar más tiempo con el carrito ahí arriba. ¿Ya? Entonces cuando intenta caerse se mueve para un lado, o si se le desbalancea un poco intenta compensar hacia el otro lado. ¿Ya? Y esta gente sí que recibe bastante más recompensa en promedio. Ahora, como se iba perdiendo, esta gente no está completo, podía ser entrenado por más tiempo, pero ya era suficiente para el caso de la exigencia de la tarea del año pasado. ¿Ya? Y bueno, en su caso, el ambiente se genera de esta manera. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna duda? Tenía una pregunta como en general, pero de otra parte de la tarea Ujú, que me surgió ahora. Cuando pasamos las variables como por ejemplo de strings a números, ujú. como lo de los diamantes, ¿importa qué números son o da lo No, mismo? da lo mismo. La red neuronal se inicializa con pesos aleatorios y por lo general no le va a importar el orden en ese caso, porque un perceptrón multicapa va a hacer relaciones de todos con todos. ¿Mm? Hay otras redes Ya, que perfecto. están para tiempo y sí le importaría, pero en este caso no. Ya, ok. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Ya, aquí ya es punto de que pregunten las dudas iniciales que tengan, ¿no? Por eso mismo vamos a tratar de reservar tiempo para la próxima semana, si es que han visto poco de la tarea, pero, pero por ahora si es que tienen alguna duda preliminar o si ya han empezado, es el primer momento cuando todavía hay bastante tiempo para preguntar. Voy a seguir revisando eh, estas preguntas. Si les aparece alguna duda, lo podemos ver en entremedio. ¿Ya? Van a inicializar Jin con este ambiente y van a generar esta función de estado para, ¿ya? Que tiene que discretizar el estado como había visto. Ahora, en este caso también tienen que discretizar la acción, ¿no? Entonces, no solo tienen que crear una acción que discretice el estado, también tienen que crear una acción que discretice la acción.
una función que discretice la acción, disculpe. Y esa función, la discretización funciona en un flujo al revés de esto, porque yo aquí estoy recibiendo un estado continuo y lo estoy transformando en un valor, ¿ya? En cambio acá estoy recibiendo un único valor y lo quiero sacar como una acción continua, ¿no? Entonces tienen que construir una función que vaya desde el espacio discreto al continuo para ejecutar la acción. ¿Por qué las discretizaciones? Porque vamos a generar una matriz Q que nos va a guardar eh, los valores de las recompensas que ha visto la gente, ¿ya? En una tabla. Entonces, tenemos que tener alguna cantidad de memoria disponible para poder ir guardando esa tabla. Y un tema súper importante que tienen que considerar es que el tamaño de esa matriz Q no puede ser muy grande porque si no, no la van a poder visitar completa nunca, ¿no? Pero lo que tienen que balancear por otro lado es que la discretización de estados sea lo suficientemente pequeña, o sea, pueden tener que sean muchos estados por variable, muchos comillas, eh, lo suficientes como para que su agente pueda trabajar bien el problema, ¿ya? Si, por ejemplo, mi posición no es importante, yo podría ignorar esa variable y seguir ejecutando el aprendizaje sin esa variable. Pero si es que es importante, tengo que agregarla en la discretización de estado. Y es más, si yo necesito alta resolución de esa variable en algún punto, tengo que saber hacer la discretización para poder observar esa variable bien y que eso se transmita a la matriz Q, ¿ya? Como dato, eso significa que la discretización que ustedes vayan a hacer tiene que ser como bien estudiada, ¿ya? Para lo que esta pregunta les exige correr muchos episodios y ver histogramas de los estados, ¿no? Y ojalá también algún histograma de las acciones, pero les pide histogramas de los estados, ¿ya? Y se van a basar en esos histogramas para decir, ya, voy a mover los límites. Recuerden que para este problema de acá, los límites están definidos aquí y no son necesariamente lineales, ¿ya? Estos límites están tomados según la forma en la que se mueven las variables de este problema. Y para eso es el estudio con respecto a los histogramas, ¿ya? En este caso, bastaba con tres límites, lo cual me daba, por ejemplo, 4 estados por variable, ¿ya? Así, si yo tengo 4 estados por variable, que pueden tomar 3 límites, son 4 a la 3 en total, ¿ya? Y esta función me va a sacar 64 variables. Y si yo... Ah, pero este de aquí creo que tenía más, ¿no? No me acuerdo muy bien. Ya, pero por ejemplo esta discretización es relativamente pequeña, ¿ya? Según lo que estoy viendo acá... Claro, por lo menos estoy leyendo eso aquí. Pero podía darle la opción de que la discretización fuera más fuerte. Y como se trata de una matriz
que ustedes acceden como eh, estado y acción, también importa la discretización de cantidad de acciones. ¿Ya? Entonces, que la cantidad de valores en la matriz sea un valor cercano a 1000. Puede ser 2000, puede ser 500, puede ser 3000, pero ya ahí ya tienen que ir calculando ustedes la discretización de estado. ¿Ya? Eh, ¿Por qué? Porque si de repente dicen, ya quiero correr, pucha, no sé, 10.000 episodios. Entonces, pucha, se puede demorar una hora el entrenamiento en los 10.000 episodios y estoy diciendo que podría visitar con suerte todos los estados unas 10 veces, lo cual no es así porque hay estados que tienen muy baja probabilidad, pero quizás sea una cantidad razonable. Pero ¿qué pasa si yo tengo demasiados estados y digo, no, pues ya estoy calculando que necesito hacer unas 100.000 repeticiones de episodios? Ya, pues si 10.000 repeticiones me tomaba una hora, las 100.000 repeticiones me van a tomar 10 horas. Y eso es mucho tiempo de cómputo, entonces no es un buen diseño del problema. Tal vez debería de reducir la cantidad de estados. ¿Ya? Por otro lado, si hay una variable que no se está controlando bien y tiene demasiada resolución, podría decir, no, esa variable no necesita tanta resolución y bajo la cantidad de estados que estoy viendo en esa variable y se lo aumento a otra que es más importante. ¿Ya? Para eso, el estudio de los histogramas. Y acá, la siguiente pregunta, construye una función que represente un agente, ¿ya? Y esta función tiene que tener acceso a estas otras, a la state for y al action for, para poder acceder a esta matriz y ir actualizando los valores. ¿Ya? Y en la parte de explotación, yo voy a tener que elegir la mejor acción para un estado, por lo tanto voy a sacar el argumento que en realidad le he puesto el que maximiza, ¿eh? Creo que tengo un error de, de enunciado. Esto tiene que actualizarse en realidad. El estado que maximiza la recompensa. Entonces, tienen que hacer una implementación de QLearning actualizando la matriz Q con los valores que ustedes vayan a ir discretizando y, y van a ir corriendo su simulación, la cantidad de episodios que ustedes determinaron que corresponde para trabajar y ir sacando la recompensa promedio y las otras métricas que se han conversado. Entonces, ese es el entrenamiento que ustedes van a dar. Van a construir esta matriz Q. Y si de repente tienen una buena matriz Q, de repente la van a querer guardar en, en memoria e ir viendo y estudiando si su implementación está buena o no. Y eso les puede ir tomando un buen tiempo. ¿Ya? Y que tienen que ser cuidadosos con la discretización de estado de la parte de acá. En caso de que hayan problemas, hay una pregunta bono que les permite estudiar el algoritmo DeepQ, que no se puede utilizar para esta parte, ¿no? Eso ya queda especificado acá. Y es una forma de uso de aprendizaje profundo con redes neuronales, en el que pueden establecer eh, este Q-Learning ya no con la matriz Q, sino que con una red neuronal. ¿Sí? Entonces se les pide que hagan una investigación acá. Esto no es necesario que que la presenten, es un bono, por lo tanto, si la presentan se la van a evaluar, pero no le van a considerar el puntaje si es que no supera a las de alguna otra pregunta, la gracia del bono. ¿Sí? Y obviamente tiene que citar las referencias con respecto
a lo que se le exige al principio del enunciado. Tiene que ver con la parte de integridad. ¿Sí? Hay una pequeña diferencia, ya no es necesario usar la GPU, pero está lo que se dice antes. Y pequeñas referencias de cómo se resolvió el problema del Lunar Lander con aprendizaje reforzado, ¿sí? Por si quieren encontrar algo interesante en el paper, o algo que haga directamente referencia al péndulo, ¿sí? Que es la documentación del péndulo. Aunque hay mucha documentación en la parte de acá en realidad. ¿Sí? Esto aquí está basado en esa parte de ahí. ¿Alguna duda? El punto, como les dije antes, es tratar de resolver dudas. Si no tienen dudas ahora, lo ideal sería que empiecen la tarea este fin de semana y saquen una buena cantidad de dudas para resolverlas de manera interactiva en la próxima ayudantía. Así que dejo un tiempo para preguntar si alguien tiene alguna duda. ¿Okay? Si nadie tiene dudas, entonces lo podemos dejar hasta acá. ¿Sí? La próxima ayudantía en Rosario les recomiendo que le echen un ojo. Esta tarea tiene más dificultad que la otra, entonces es importante que lleguen con sus dudas. Hasta entonces, eh, nos vemos. Que tengan un buen fin de semana y ojalá sea bien productivo.